Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a Procesando, Work in Progress del Encuentro de Experimentación Teatral en Breve, con el apoyo de la Escuela de Teatro UFT, Facultad de Artes Universidad Finisterra y CETE, Centro de Estudiantes Escuela de Teatro UFT. Procesando es la primera apertura de las investigaciones online de los 4 proyectos de experimentación teatral en Breve, muestra abierta al público a través de YouTube y Zoom. Al final de la función pasaremos una gorra virtual. Estos fondos irán en beneficio al proceso de escenificación de las muestras finales de los 4 proyectos en Breve. Concluida la muestra, habrá un foro con el equipo creativo de El Candidato. Recordamos apagar sus cámaras y silenciar sus micrófonos. Que disfruten de la experiencia. Disclaimer. Las entrevistas mostradas a continuación fueron manipuladas y editadas para fines narrativos. Por lo tanto, no representan la opinión o visión política real de les entrevistades. Las preguntas hechas para obtener esas respuestas han sido tendenciosas y direccionadas para conseguir lo que se requería. Esperamos que disfruten la apertura del proceso de esta obra. Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Pensemos con la cabeza y no con el corazón. Yo no digo lo políticamente correcto. Yo digo lo que la gente piensa. No toleremos a los intolerantes. Avancemos hacia un Chile de verdad. Creo que tiene la mente abierta, creo que tiene las cosas claras. Una persona muy violenta, que hace pasar, que es muy inteligente en el sentido de que hace pasar su violencia como si no lo fuera, como si fuera opinión, como si fuera una postura, pero en verdad si desglosas sus discursos son evidentemente violentos. Una persona que tiene una visión amplia de las situaciones, que no es sesgado por un partido, sus opiniones son correctas, son directas cuando es necesario, es sabio, una persona sabia. Le dan respuesta a lo que venga, incluso a cosas que puedan ser contradictorias con su propio sector político. Es una persona que debiera dedicarse solo a sus empresas, a sus asuntos privados y particulares. Es misógino, homofóbico, clasista, racista. Es una persona que en política le haría mal a Chile. Siento que como que escucha a la gente y más allá de solo escuchar, igual materializa las cosas y ha tenido ideas que han sido como replicadas también con éxito. Por algo se perdió la confianza, no sabría explicarlo así como, pero por algo se perdió la confianza, ¿sí? No le crea a nadie, ¿sí? Y obvio. Yo creo que el principal problema de la inmigración es que falta legislación respecto a la inmigración y también educación de parte de los chilenos. Bueno, yo viví en un condominio de Independencia donde vivían muchos extranjeros. Puedo estar segura de que su estilo de vida choca mucho con nuestra cultura, porque ellos son mucho más extrovertidos, más ruidosos, más fiesteros y hacen cosas que por lo menos a mi parecer no eran cómodas de convivir. Por lo tanto me cambié acá a Valle Lo Campino, en Quilicura. Acá muchos extranjeros no hay, pero sé que la mayoría de ellos, de los que han llegado, han venido a aportar a este país y no a restar. Todos somos ciudadanos del mundo. Que Chile no tiene políticas de inmigración. En la Constitución no hay políticas de inmigración. Por lo tanto, eso hay que regularlo. Si uno o más inmigrantes quieren venir a nuestro país a vivir, a trabajar, a hacer un proyecto de vida, a tener hijos, etc., puede ingresar. Pero tendrá que ingresar
sin antecedentes penales, ni delictuales, ni de ningún tipo en contra de la justicia. Creo que los medios de comunicación han influido bastante en una percepción negativa de los inmigrantes, ya sea por temas de delito o por tráfico de drogas, pero no se encarga de fomentar la visión positiva, los aportes o los beneficios que hacen en Chile. Es necesaria una reforma porque estamos vulnerando sus derechos, su calidad de vida, calidad de salud. Siento que como chilenos no estamos logrando atender a las necesidades de estas personas y mucho menos como comprenderlas desde una mirada integral. Tanta diversidad, me parece genial que llegue. Allá se les vendía mucho como el cuento de llegar a Chile y ser rico. Santiago de Chile y todos estos videos como aéreos y todo como esta como ilusión de Chile, así como la costanera. Pero es mentira, porque hasta aquí en Chile vivimos como el pico. Eso es mentir. Yo no miento. Yo digo lo que veo en las calles, lo que la gente me cuenta. Te voy a decir el problema con los datos, entonces. El censo que se hizo en 2017, luego del paupérrimo censo del 2012, no. Déjeme hablar. Déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. Pero déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. No me interrumpa. Déjeme hablar, por favor. No me censure. Muchísimas gracias. El censo que se hizo en 2017, luego del paupérrimo censo que se hizo el 2012, nos dio un espectro general de la población chilena. Y con eso, el gobierno generó políticas públicas. La demografía es importante en la política. Perfecto. Fantástico. Pero aún así, con un censo mejorado y a toda raja, como nos la vendieron, no ha cambiado mucho la realidad de los chilenos. A 3, casi 4 años de eso, el país sigue igual, con un mal sistema de salud, malas viviendas, sin acceso en algunas zonas al agua potable, todo igual de mal, ya que la problemática mayor que enfrenta cada país es que la demografía se mueve mucho más rápido que la burocracia. Todas las soluciones que se le dan a la gente llegan de forma tardía siempre. Por eso yo no confío en los datos, porque nos dan una ilusión de la realidad, pero siempre son pasados. El mapa no es el territorio. ¿Acaso? Díganme, ¿pudo el censo del 2017 indicar que la población de extranjeros se iba a disparar exponencialmente en los últimos años? No. ¿Pudo el censo del 2017 predecir que Venezuela se iba a caer en una crisis social política tremenda, que se hundiría aún más en el desabastecimiento, obligando a millones de venezolanos a buscar otro país para vivir, entre esos Chile? Lamentablemente no. Hablemos del colapso, sí, hablemos del colapso. La gente, los chilenos ya están empezando a sentir la cantidad excesiva de extranjeros. Parece una enfermedad social y no hay otra forma de llamarlo. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Porque a diferencia de muchos, como algunos rostros de televisión, algunos políticos o algunos de ustedes, yo no digo lo políticamente correcto. Yo digo las cosas como son y en base a la gente real. A mí se me acercan las personas en la calle y me dicen que los extranjeros no pagan la micro, que generan peleas en las calles, que cuándo va a hacer algo el gobierno, que se sienten pasados a llegar, etcétera, suma y sigue los reclamos. Santiago Centro, al igual que el norte de nuestro hermoso país, se ha vuelto un antro de prostitución y drogas. Los chilenos que a mí se me acercan son gente trabajadora que el propio sistema de nuestro país los ha dejado abandonados. Es gravísima la situación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que no existe un método de medición que nos muestre la realidad del país y que no podemos esperanzarnos en los datos, menos ante la amenaza que enfrentamos. Hay datos, y con esto termino, que dicen que los extranjeros son un porcentaje mínimo de la población, que son muy pocos los que cometen delitos. Bueno, yo no creo en esos datos. Para mí, todo eso es mentira. Ella hacía señas, movía sus manos, movía sus labios gruesos, pero
pero no se le entendía, no tenían cómo entender, y era un idioma muy extraño, sumamente extraño para un carabinero, ¿ah? Demasiado específico, demasiado local, demasiado isleño, demasiado lejano. Se autoagregó a sí misma. Estaba tan en shock que se autoagregó a sí misma. No se entiende por qué lo hizo. ¿Cómo alguien se autoagrega así? Carabineros no entiende su acción, ¿no? Ella abalanzó su cuerpo contra la pared, abalanzó su cabeza contra la pared. Mientras Carabineros sostenía a su guagüita llorando, ella abalanzó su cuerpo contra la pared. Se agredió a sí misma. ¿Y ahora qué? Ahora su guagüita llora en el cename mientras su papito llora su custodia. Es una tragedia. Es una tragedia. La familia llora la tragedia. Las organizaciones de migrantes lloran la tragedia. La organización de los derechos humanos llora la tragedia. Hasta la clínica. La misma clínica que determinó que su muerte era por una falla multisistemática. Llora la tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia, una tragedia más. ¡Ay, apárate la música! ¡Uy! ¡Apáratela! ¡Hola, Chile! ¿Cómo está mi Chile? ¡Hola, hola! Son todos tan lindos. ¡Ay, tan hermosos! ¡Todos! ¡Ay, puta que son lindos los chilenos! ¿Ah? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo lo están pasando en el programa número 1 de la televisión chilena? ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Son todos tan lindos! ¡Gracias por su aplauso! ¡Ay, pero aplaudan, pues! ¡No pagaron! ¡Son 5 lucas para cada un día, ¿no? ¡Eso! Muchas gracias. Yo hoy vine regia, estupenda, vine perfumada y maquillada, sí. Pero no solamente vine a hablar sobre mi belleza, que es incomparable, no, sino que también vine a hacer preguntas profundas, preguntas filosóficas, preguntas platónicas, aristotélicas, si tú quieres, sí. Porque yo no solo soy una mujer bonita, no, sino que también soy una mujer inteligente. Y sí, aunque hay veces donde yo me hago la tonta, y yo no soy tonta, no. Bueno, hay veces donde cuando entro al canal, choco contra el canal, pero es porque lo está limpiando muy bien, no es porque sea tonta, no. Ay, bueno, también hay veces donde cuando voy a la disco se me rompen tacones, sí, pero es porque lo estoy dando todo, bailando hasta abajo, no es porque sea tonta, no lo soy, tonta. Chile lindo, Chile querido, hoy vengo a hacerle una pregunta importante, una pregunta filosófica, una pregunta platónica, aristotélica, una pregunta como nunca nadie se ha hecho en Chile, una pregunta que viene a cambiar tus perspectivas sobre la vida, una pregunta como nunca nadie se ha hecho. ¿Es que acaso nadie lo quiere? Pañuelito, lleve el pañuelo, nunca que mire, bonito el pañuelo, piensa con la cabeza, no con el corazón. Ah, ¿quién dice? Tomás Castillo, pues mire, bonito el pañuelo,
Bonito, a Luca y a mí se lo dejo. Bonito el pañuelo como su candidato, el candidato. Bonito el pañuelo, lindo como su candidato, lindo el pañuelo, lindo. Estos chilenos malditos son tramposos por naturaleza. Son los ladrones de América del Sur, son matreros. Han nacido robando, le robaron a las demás hormigas, nos robaron a nosotras. Roban en los negocios, roban en el fútbol, roban en el mar. Siempre van a tratar de ganar ventaja. Porque van a ganar con trampa, po. Como lo dice, por la razón o la fuerza. O sea, por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas te van a querer ganar en cualquier cosa, son ventajistas. Han nacido para chorear, ¿cachai? Si Chile fuera el país hermano, sería caído. Nadie en Sudamérica lo quiere. Cuando tú estás en un barrio y nadie te quiere, algo tenés que haber hecho. Cualquier cosa que sea bajo, abierto, faláctica, columnista, choreo fino, lo van a hacer. Nunca metí en la espalda a esos chilenos. Desconfía. Hasta el lado ponte, sus hijos de puto te van a querer cagar. Chile, la reconcha de tu madre. Chile, país de empresarios. Chile, país culiao. Tus militares quieren degollar, violar, hormigas. Siempre han estado calentando las fronteras, siempre han estado tocando tambores de guerra. ¡Pero estamos aquí adentro! Porque somos nosotras, las hormigas, las que tenemos el poder, las que tenemos que acabar con esos chilenos. Tenemos que sacarlo de esta tierra que no merecen y que no han cuidado. Y tomar lo que nos pertenece. Porque han sido las malas hormigas, las hormigas obreras, que a pesar de ser tratadas como la mierda, han levantado a este país. Así que invito a todas mis compañeras hormigas a empoderarse, a tomar a ese chileno que tengan más cerca y a sacarlo de ese escondite. Vamos, compañeras hormigas. Vamos, compañeras hormigas. Vamos, compañeras hormigas. Vamos, compañeras hormigas. ¡Vamos, compañeras hormigas! Desterremos a esos chilenos y no tengamos miedo porque son nuestros tiempos y arriba las antenas que viene el pueblo, mejores. Pañuelito. Piense con la cabeza, no con el corazón. ¿Ah? ¿Qué lo dice? Tomás Castillo. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan estoica? ¿No te da nervios? Puedes ser la próxima primera dama. ¿Por qué tan seria? Ya habrá tiempo de seriedad. A partir del segundo año de mandato ya habrá tiempo de seriedad. Durante la campaña tenemos que vernos alegres, jubilosos, enérgicos, con la fuerza de 100 hombres, capaces de vencer cualquier adversidad. Después cuando Tomás salga electo, vamos a hacer una explosión de felicidad. Así. Pero humilde al mismo tiempo. Agradecido con el pueblo chileno. Chile. Y ya en el primer año de gobierno nos tenemos que ver más concentrados que alegres. Atentos con oído para todas las voces. Tantas voces. Y ya en el segundo nos ponemos serios. Con voz de mando, ¿verdad? Sí, porque van a empezar los ataques de los opositores, por lo que hay que estar aún más atentos.
y ser ágiles para evadir y relanzar el golpe, el golpe, el golpe, el golpe. Golpe. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda muestra de Procesando. Si desea colaborar con nuestra gorra virtual, los datos los podrá encontrar en el link del chat. A continuación, invitamos a todos a una conversación abierta con el equipo creativo de la obra El Candidato, moderado por Nicolás Lagos. Ahora sí, les quería agradecer infinitamente por esto que mostraron recién. Es un maravilloso trabajo. Mi nombre es Nicolás, me invitaron a moderar esto. Y nada, queremos abrir un conversatorio con respecto a la obra, con el proceso que se está mostrando aquí. Así que si alguien del público, cualquiera sea, tiene una pregunta, la puede dejar en el chat y yo la voy a compartir, ¿ya? Para hacer este conversatorio. No sé si los chicos están ahí, como que solamente veo mi cámara y veo la pantalla del candidato de la obra. Los chicos están entrando ahora al Zoom. Disculpe, ¿Nicolás? Soy Cristian. Están entrando al Zoom los chicos. Hola. Hola, Richard. Richard, tú eres dramaturgo, ¿cierto? Sí, yo soy el dramaturgo. Oye, felicidades por tu texto. Lo estuve leyendo el otro día y bueno, ahora ver esto que están trabajando lo veo muy bello. Así que felicidades. Gracias. Bueno, viendo que tú estás acá, quería preguntarte a ti cómo fue que llegaste a este texto, o sea, cómo lo comenzaste a escribir, qué fue lo que te llamó la atención. Veo que, bueno, trabajas algo que, para bien o para mal, está súper contextual. O sea, es súper contingente y lamentablemente lo va a seguir siendo, sobre todo ahora que estamos ya casi un año de las elecciones presidenciales en Chile. Se ve también lo que está pasando en Estados Unidos. Así que eso. ¿Hay alguien también? Bueno, preguntarte eso primero, Richard. Después te voy a hacer otras preguntas. Ok, voy nomás entonces. Bueno, sí, yo creo que es curioso porque justo cuando partí escribiendo esta obra fue como para las elecciones anteriores. Con lo que es, según el contexto, lo que estaba pasando, sucediendo, sobre todo con la figura de Kast que aparecía, y todo lo que hacía revuelo. Hoy igual está presente, pero siento que igual ha bajado un poco. Pero en su momento fue como una carta muy, muy plausible. Lo que pasaba, lo que él presentaba y decía parecía llegar a ciertos oídos y les parecía coherente para ciertos oídos. Y desde ahí escribí. Después de un tiempo lo dejé en pausa, digamos, ahí guardado. Creo que muchos los que se dedican a escribir a veces tienen eso como guardar un poco algunas cositas. Y después llegó un momento, apareció este festival de dramaturgia y bueno, decidí retomarlo y revitalizándolo con nuevas cosas, con nuevos casos, con nuevos datos. Así que partió desde ahí y es muy curioso como tú dices que yo lo escribí como para la elección anterior. En esta elección, ahora con todo el movimiento social que ha habido,
es una época de muchas elecciones. Está esta, después vienen las primarias, después vienen las regionales, vienen las presidenciales, vienen las constituyentes. Entonces como que, y ahora los que se quieren ser constituyentes están casi que reviviendo del más allá de la política, ¿cachai? Porque había muchos personajes que ya no que habían desaparecido del plano y ahora vuelven para ser constituyentes. Entonces siento que el nombre como el candidato fue más resonante de lo que yo pensé que iba a poder llegar a ser. Bueno, de hecho, hoy vi un anuncio de Kast que estaba llamando a buscar postulantes para constituyentes para su partido republicano. Y decía que buscaban como casi que personas para defender Chile, para defender lo que queda, etcétera. Entonces eso, como te decía, esto cada vez se va a volver más contextual, va a resurgir con más fuerza. Y ahora les quiero saludar a todos, ahora que los veo a todos, los quiero felicitar, de verdad, por este trabajo bello. Es muy emocionante porque acá hay compañeros, hay amigues. Entonces, nada, fue muy bello verles a todos. Les quería preguntar así abiertamente al grupo, quizá contesten algunos, cómo se enfrentaron también a este texto de Richard al principio, cuando supieron que este es el texto, cómo les resonó, eh, si les pareció importante ponerlo en escena. Así que eso, dejo la pregunta ahí abierta para quien quiera responder. Yo creo que uno de los mayores desafíos desde la dirección y abordando el texto fue cómo no caemos en el lugar común, ¿cachai? Cómo nos separamos de estos binarismos en donde está el facho que parece ser malo y el revolucionario que se romantiza y queda como estos dos extremos, sobre todo desde el arte en donde como que siempre ha habido como esa visión un poco binarista y decíamos, ¿cómo defender a este personaje? ¿Cómo defender a Tomás Castillo? ¿Cómo defender a alguien que trae políticas que parecieran ser polémicas con los extranjeros, pero que de repente te dais cuenta que quizás en el decir no las apoyamos, pero sí las apoyamos en el hacer, en nuestras acciones? Entonces un poco por ahí quisimos darle la vuelta, como una autocrítica a los que nos decimos estar a favor de un cambio, a favor de la integración, como está bien el decir, pero ¿en qué estamos contribuyendo en nuestras acciones para que eso sea así? Y un poco yo creo que Richard Bayardo nos contaba de que escribió esta obra mirando la televisión, muy, muy presente con la televisión, con lo que nosotros consumimos y que al final la mayoría de la gente consume. Entonces, siento que al final desde ahí intentamos lograr tomarlo. Y con Richard Vargas, que está siendo el candidato, hemos hecho un trabajo muy a la par. Ahora organizamos esta estructura para que sea digerible en lo online, que haya sido cortita, precisa. Pero la obra, el personaje de Tomás Castillo tiene un desarrollo increíble, como que termina muy distinto. Es una obra muy delirante que tiene comedia negra, que tiene crítica, que tiene acidez y que todos los personajes un poco están frustrados. Y yo creo que así lo trabajaron los chiquillos. Y nada, antes de pasar, quería agradecer en breve a todos los chiques que nos brindaron esta oportunidad, que están creando instancias para que los jóvenes creemos, para que estamos desde las casas, no tenemos recursos, pero lo hacemos igual y resistimos, y filo, nos falló un poco el audio y un poco el video, pero da lo mismo, ahí estamos y le damos y le damos y le damos, porque queremos que esta obra esté después en la presencialidad, queremos llevarla a las comunidades y al final para allá es donde queremos apuntar. Así que eso, quería decir eso y muchas gracias a las 65 personas que están acá por acompañarnos, significa mucho para nosotros eso. Gracias. Tenemos más rating que en bienvenido. Qué fuerte. Oye, bellísimo, Nico. Y bueno, no sé si alguien más quiere responder esa pregunta, quizá también a las actrices, actores. ¿Cómo fue la construcción de estos personajes? Que cuando vieron a estos personajes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Son personajes que reconocen ustedes en la sociedad, en sus cercanos, etcétera? Ya, voy. Nadie quiere hablar antes.
Vaya nomás, compañero. Bueno, me sumo a las palabras del Nico agradeciendo al equipo que hay detrás. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo y eso se agradece porque crean instancia y eso es súper importante. Me sumo yo creo también a lo que dice el Nico, la verdad, cómo enfrentamos este personaje. Bueno, los chiquis hablarán cada uno de su personaje y yo puedo hablar de Tomás. Y es cómo enfrentar este personaje que, que a la primera lectura te puede llevar a un lado típico y en realidad creo que esa no es la idea al crear en realidad ningún personaje, sino que buscar y tratar de entender de dónde viene eso, de dónde nace para como se dice siempre, pues, defender el personaje y, y eso creo que es súper importante y también para no estar a una altura moral de decir, no, esto está bien, esto está mal, sino caemos en el mismo juego que esta persona. Entonces, al final también es como nosotros mismos decir, ya, más allá de si está bien o está mal, ¿de dónde nace esto? Es, es más bien eso, de dónde, cuál es el origen y ahí con Nico y el equipo trabajamos harto de tratar de entender eso. Pero eso, más que nada, tratar de entenderlo, o mi trabajo, tratar de entender bien de dónde viene y hacia dónde quiere ir, y ahí con el Nico dirigiendo, ya esto podría funcionar, esto no, y que no sea el Iván Moreira, por ejemplo, que habían veces que yo le decía al Nico, caigo en eso, que es muy caíble, como siempre estos personajes uno piensa a la derecha de una forma, pero en realidad hay muchos matices, lo mismo que la izquierda, lo mismo que, bueno, y a lo independiente, etcétera, un sinfín, hay un mundo ahí. Entonces ya no podemos decir este es tal, esta es tal, sino que tratar de entenderlo y ver su contexto y de dónde nace todo eso. Gracias, Richard. ¿Alguien más de las chicas? Ya, yo voy. Nada, primero que todo, muchas gracias a todos por estar acá. Muy agradecida de tener a tanta gente, no pensábamos que iba a llegar a tanto. Como dijimos, ya van a venir 10 personas, mi mamá. Pero llegó harta gente, así que bacán. Y con respecto a la pregunta, nada, se dio gracias a lo mismo que dicen las chiques, pues como sacarse ese prejuicio, meterse a jugar. Creo que logramos formar un espacio de confianza muy rico, como donde cada uno podía sentirse la libertad de hacer lo que quisiera para poder crear algo. Fuera de esta idea binaria también, como dice Richard, de qué está bien o qué está mal, sino como son acciones, nomás, acciones y cosas que hacen ciertos personajes. Y eso fue lo que intentamos poner un poco a disposición y defender ese trabajo desde ahí, como desde sus realidades, como que fuimos creando también en este mismo proceso que llevamos trabajando. Pero nada, fue un proceso súper cómodo, súper auxiliado, como si nos perdíamos todos juntos, sin pretensiones, entonces eso fue muy bacán para poder explorar esta virtualidad que es tan rara. Así que eso. Y el público preguntan si esto fue en vivo. Fue en vivo, ¿cierto? Sí, pues yo estoy maquillaki, no me lo hice para nada. Y Nico, que quería, a propósito de lo que dijo Raúl y tú también, y la pregunta, la última, como que fue un gran desafío para nosotros. Nosotros nos hemos resistido mucho a la virtualidad, mucho, mucho, mucho. De hecho, estábamos trabajando la obra virtualmente, como ya desde el inicio, cronológicamente, y a 2 meses dijimos, ya, tenemos que hacer algo, tenemos que en el Work in Progress mostrar algo, y
como somos hambrientos, no quisimos hacer una lectura ni nada, quisimos hacer un producto al final, que sé que ese concepto da un poco de resquemor, pero al final eso creo yo, que fuera entretenido para la gente y que también sintetizara la esencia de la obra. Y eso, y ha sido difícil. De hecho, nosotros no tenemos página de la obra, no hemos como resistido a eso, ¿cachai? Así que, pero la vamos a sacar y cuando estemos cercanos al estreno presencial o presencial virtual, vamos a estar ahí con todo, así que por si están atentos al en breve, que va a ser nuestro punto de anclaje en ese sentido. Pero eso quería dejar como testimonio de que no fue fácil, pero que aún así encontramos cosas maravillosas con todos los cabres. Sí, ahí había una cosa muy chistosa que era un poco hacer una obra con gente que no conoces. Como no toda la gente del grupo nos conocemos entre nosotros en persona, y ha sido bacán como hacer un trabajo, construir personajes, ver cómo los personajes de los chiquillos se pueden representar. Hubo momentos donde teníamos que reunirnos para conversar con Isidora, la otra diseñadora, como en qué parte de su casa van a grabarse, desde qué parte de su casa van a estar proyectando este día. Y es súper entretenido también ese proceso, porque era como coloca ese florero más acá, coloca esto más acá, y descubrir un mundo nuevo respecto a cómo funcionaba, cómo construir un personaje, la vida de un personaje en un cuadradito de una pantalla. Que pasaba sobre todo con el personaje de la Javi, que era cómo construimos una casa en lo que se ve en tu pantalla, ¿sabes? Que es súper interesante, como en el caso del mismo candidato, era como tiene que ir esta bandera presidencial abajo, tiene que estar la bandera puesta, tiene que tener una especie de logo que la Javi después lo volvió a ocupar en un pañuelo. Entonces era súper entretenido desde ese punto de vista hacer una obra en vivo por Zoom, pero también tratar de diseñarla y de que fuera con gente que no conocí, porque el hecho de estar en Zoom y construir un algo por Zoom igual es súper distinto, pero bueno, súper entretenido. Y que es necesario que lo que dicen, porque ahí eso confirma que el trabajo actoral y el trabajo quizás de usted no es solamente unitario, no es como solamente mío, también pasa por todo el equipo. Y también, hay una pregunta del público, desde YouTube creo que la hacen, creo que es Matías San Martín, que pregunta por la experiencia que tiene en teatro, cómo fue la modificación de un texto para el teatro a este que es por cámara. Bueno, un poco lo que ustedes están diciendo, y también, Isi, no sé si nos quieres seguir aportando Cristian, porque igual es un gran trabajo técnico y de diseño. Ustedes saben que lo admiro mucho y hay un muy bello trabajo aquí. Así que eso, como desde su punto de vista han tenido que adaptarse a estas nuevas plataformas en sus carreras, porque ustedes estudian diseño teatral, le han dado herramientas sobre qué y ustedes han tenido que buscar como una especie de autoaprendizaje. En general ha sido bastante autodidacta. Con el Cristian en general trabajamos juntos siempre, entonces estamos acostumbrados a hacer como inventar cosas y en el fondo sacarlo como sea, como al final es eso. En la escuela no ha pasado mucho. Sí tenemos un taller de puesta en escena que ahora va a ser en Zoom, claramente, pero también todos estamos aprendiendo, los mismos profes, entonces igual es complicado, pero es bacán, o sea, creo que no hay como que cerrarse esta posibilidad, para nada. Y eso sí, fue súper interesante, improvisando también, como lo que decían los cabros al inicio, como improvisando, probando cosas, viendo qué funciona, viendo qué no funciona, que hay en las casas al final, trabajando con lo que teníamos. Eso. Elena pregunta, ¿cómo iban montando en vivo las escenas con lo ya grabado? Sí, siguiendo un poco, justo como con lo que decía la Isi, y con lo que pregunta Elena, fue muy, muy chistoso porque era como, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un Zoom dentro de un Zoom, ¿cómo hacemos que el público vea solo lo que queremos que vea? Porque no solo era como la pantalla, como que había como una reticencia a la obra por Zoom, que es ver la pantalla de Zoom. Entonces al final lo terminamos haciendo hay un programa que se llama OBS, que generalmente es como para transmitir
pero tuvimos 800.000 problemas con el audio. Estuvimos viendo como, oh, si el público está en la misma reunión que estamos nosotros con el elenco, no funciona, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y al final fue como, tenemos que tener una reunión por WhatsApp, grabar el WhatsApp en vivo, como con otro computador, y estar capturando, y estar tirándolo para acá, teniendo la escena y mezclándola en vivo. Que al final era muy chistoso porque, con lo que decía tú antes de cómo se mezcla esto con un trato de presencial, para mí es igual al trabajo de iluminación, como elegir qué es lo que el público está viendo, que es lo mismo que hace la iluminación en el teatro presencial. Y en este caso era elegir que el público viera solo a los chicos en su escena. Claro, no, y hay un trabajo de edición en vivo, y también está este mismo riesgo que uno puede tener en la presencialidad, en el convivio que se genera en el teatro. Acá también hay un problema extra que se puede surgir, que es el tema de la conexión a internet, que se puede caer. Menos mal no les pasó nada grave en torno a eso, pero uno se pregunta qué ocurre en esos escenarios cuando lleguen a ocurrir cosas así. Tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, a esto que plantea la obra. Según ustedes, con este proceso que están llevando, ¿qué creen que es una de las cosas más urgentes que plantea la obra, como hoy en día? ¿Dónde creen que reside la urgencia de esta obra? Sobre todo en el contexto que estamos teniendo ahora y que vamos a tener en el futuro. Una pregunta esta para cualquiera. Desde mi punto de vista, creo que también me gusta mucho esto de la obra, como que puede dar distintas lecturas, pero desde mi punto de vista creo que aporta a tener más conciencia sobre a quién vamos a elegir, sobre quiénes son los candidatos, sobre que los eslogans o los colores políticos no son todo, y que hay que siempre ir un poquito más allá e investigar a quiénes queremos tener en la autoridad o que nos representen. Yo creo que un poco el estallido social nos hizo cuestionarnos a todo eso, tener mucha más conciencia sobre por quién estamos votando y para qué estamos votando para esa persona. Para mí va en esa dirección. Y un poco también narra la frustración de estos personajes que siempre quisieron tener algo que no pudieron obtener. Y yo creo que de repente esa sensación te puede dirigir a elegir cosas sin tanta conciencia y más desde la pasión o desde la guata. Y yo creo que eso es para mí lo que significa esto y por qué la encuentro tan pertinente también. Sí, a mí me pasaba que, bueno, todos estos personajes, muchos de estos personajes, sobre todo los candidatos, digamos, usan mucho esta cuestión como de la posverdad, esto sobre todo el tema de las fake news y cosas así, que es muy peligroso hoy en día. O sea, yo creo que de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, yo creo que está ese. Porque esto de que la verdad murió puede ser una frase un tanto romántica en cierto punto, pero en realidad es peligroso. Significa que cualquiera puede pararse y decir lo que quiere, y eso, venido de la pasión de alguno, como tú decías, como de las carencias que tiene otro, uno las puede aceptar sin como ese deber, quizá, de investigar si aquello que eso me están diciendo es verdad o no. Esta posverdad que se traduce en las fake news tiene mucho esto como de aceptar lo que uno quiere al fin y al cabo. Como es casi que hacerse el desconocido súper conscientemente. Creo que eso es muy gravísimo hoy en día. Creo que hay un deber de los medios de comunicación y también de nosotros en general, como de siempre buscar el tema de las fuentes, siempre buscar sobre lo que se está diciendo. Hace poco estuve viendo cosas de inmigración en los medios de comunicación, porque están llegando varios venezolanos desde el norte y eso se está dando mucho ahora en los medios de comunicación. Y siento que es importante que se explique por qué está ocurriendo este fenómeno, que se abre de la crisis humanitaria que está ocurriendo, porque si uno lo plantea solamente así nomás, como el hecho puro y duro,
igual puede ser una gran falta, puede generar como un gran odio, puede generar como, no sé, como análisis propio súper mal hecho, y son de ahí también donde estos candidatos se aprovechan, donde son súper conscientes de esa subjetividad, saben súper bien qué decir, que no. Por ejemplo, cuando este personaje hablaba con los entrevistadores, o sea, con los periodistas, perdón, era súper inteligente, como que sabía qué decir, qué no, sabía confundir. Me acordaba también de esta serie que te recomendé, Nico, la de Years and Years, donde esta candidata igual era muy así, como sabía perfectamente cómo llamar la atención. Trump hace lo mismo, gente izquierda también. Y la fake news también es una cosa que se está utilizando mucho yo lo vi como en el estallido social, que se generan muchas fake news en contra de la derecha. Y eso, a mí por lo menos, no sé si es correcto, no sé si es una herramienta que debería utilizar ninguno de los dos bandos, en realidad, como ustedes dicen. Creo que el tema de la verdad es una cosa que hay que proteger, y eso por lo menos es lo que a mí me resuena mucho. No sé si quieren agregar o comentar algo con respecto a eso. Yo Yo, quería- Una pregunta para Mariana. no, alguien iba a ir. O sea, en realidad, antes, perdón, Isidora, Dale. solo creo que una parte de lo, como dijo Nicolás, que yo le comenté, era que al momento de escribir me veía mucho la televisión. Siempre he visto mucho la televisión y aunque varios dicen apaga la tele miente y todo, yo veo la televisión, me pongo horas viendo noticias, viendo los matinales, porque es al final, porque es parte son las redes más masivas que hay, y también son pocas, de hecho también tanto como la radio como la televisión, por eso también hay una necesidad de que haya una radio pública o una televisión pública, porque son recursos limitados, así como también estamos hablando del agua que sea pública, etcétera, etcétera. Las transmisiones y la información también son recursos limitados. Entonces, súper interesante también que no hay que abandonarla porque sea penca, porque sea mala, porque no nos guste, porque lo consideramos grotesco o simplemente banal, sino también ver cómo, y es muy interesante porque dentro de todo desde el conflicto, desde el estallido social, a- la televisión también entró en crisis, y eso es muy interesante. Y de hecho me gustó mucho, quiero decir que me gustó mucho el detalle que hicieron al inicio de la gráfica de cómo abre este candidato, como una diciendo, piensa con la cabeza, no con el corazón, todo eso que diseñaron de la moneda, lo encontré muy bonito, me gustó mucho, porque además con esa música un poco que te genera televisión sensacionalista, que te quiere provocar una emoción, eh, con la franja perdón, la franja de las propuestas, ¿no es cierto? Que ahora se nos hizo muy cercanas porque tuvimos la del plebiscito, haciendo que parezca todo muy, muy, muy actual, muy como siempre pienso cuando escribo una obra que a veces es como un Chile paralelo, como Chile en otra versión, pero igual pasando estas mismas situaciones. Así que eso quería primero también aprovechar, también de felicitar ese trabajo de diseño, tanto de sonido, pucha, por la transmisión, escuché los videos antes, entonces sé que se sonaba todavía mejor todavía, por la transmisión se perdió un poquito, pero sé que también hubo un trabajo de audio y de diseño de audio también muy, muy interesante. Así que eso quería comentar. Y sí, quería Ya, decir algo. yo voy. Es cortito, no, pensaba en esto mismo de la posverdad y siento que es súper peligroso porque de repente es como que te crear un mundo ideal, como un mundo ideal, po, como en donde hay noticias falsas o información falsa para todos lados al final, porque hay de todo al final. Y creo que eso es súper peligroso porque como que vais creando pequeñas burbujas en donde las personas están como súper cómodas respecto a la información que leen y que comparten, como todos están un poco de acuerdo contigo. Y es mentira porque el mundo no es así, pues. Y al final creo que termina siendo súper peligroso. Y también pensaba como en este discurso de la tolerancia, como ampararse en el discurso que hay que tolerar todas las posturas y no, pues, como, porque yo tengo que tolerar tu intolerancia, como tus discursos de odio, los mismos discursos de todos estos como candidatos supernacionalistas
como CAS, como, bueno, como estos partidos libertarios, no sé qué son. Y creo que ese también es un tema importante. Eso, no sé, pensaba eso. Voy a mutear. Ignacio tiene una pregunta. Me gustaría saber qué cosas de la puesta en escena virtual seguirán tomando para la puesta en escena presencial. ¿Qué aprendizajes han desarrollado a partir de esta experiencia de teatro online? Eso, igual pregunta abierta para todos. Yo creo que depende si tenemos presencialidad o no. Si en verdad está todo tan frágil, como que yo por mí tomaría lo que sirva, po. Lo que sirva y lo que no sirva, yo creo que es un poco te lo va dando el espacio mismo, la energía de los actores. Como decían, es súper raro porque muchos de nosotros no nos conocemos en persona. Solamente nos hemos visto por cámara, hemos desarrollado lazos afectivos igual y solo por cámara viéndonos por este medio. Entonces, personalmente desde la dirección, lo que sí o sí se va a traspasar es la esencia de los personajes, es la energía de los personajes, es ese lenguaje que estamos buscando, pero cómo esto va a ponerse en escena, cómo va a ser la apuesta, yo creo que ese es un desafío que se va a ver cuando estemos ahí, cuando tengamos los protocolos sanitarios, si es que lo hacemos en pandemia, y jugar con eso, si al final eso es jugar. Y otra cosa que no están aquí, no han prendido la cámara, pero y que es verdad lo que dijo Richard, que se perdió un poco por la transmisión online, pero quería destacar también el muy bello trabajo que hicieron los chicos. Cada una de las canciones que se escucharon son originales y son parte de Felipa Barca, Baldrick, y su alias Baldrick, y de Patricio Tolosa, que estuvieron ahí grabando y componiendo solamente para nosotros, y todo desde el amor al arte. Así que muchas gracias, cabro, y aguante. Bueno, Francisca y Ángela, una de las participantes que apareció en los videos al principio. Y hay una pregunta, ¿el texto sufrió muchos cambios en la adaptación online de la obra, o más bien cómo fue el tratamiento dramatúrgico para un montaje Zoom? Bueno, yo leí la obra y obviamente hubo una selección de partes, estas mismas partes igual estaban como recortadas, cosas así. Entonces, eso, igual tiene un poco relación con la pregunta que hacía Ignacio. No sé si el trabajo actoral también se ve modificado con esto. Sí, los chiquillos se meten nomás, chiquillos, solo que como tengo la información más fresca, pero el texto de Richard, al principio, cuando me contó al principio, dijo que iba a ser un monólogo polifónico, y después se fue adaptando. Hay personajes que no existían y que los creamos a partir del mismo texto. Solo separando algunos monólogos, se empezaron a crear diálogos como automáticamente, y con el Teo Castro que está acá, revisábamos escena por escena, y veíamos qué posibilidades tenía y cómo los 5 actores podían tener son más que personajes, que quizás Richard Vargas el que se mantiene con Tomás, los demás actores están al servicio del rol. Entonces hay muchos actores acá que en la obra, que eso ya está definido, van a interpretar a muchos personajes y van a estar al servicio de que la obra se cuente. Entonces lo que hicimos fue agarrar el texto de Richard y lo despeinamos un poco, pero manteniendo la esencia de la escena, creando personajes nuevos. Por ejemplo, la escena de la Lynn, que es la de la primera dama, el personaje de la primera dama no estaba escrito, y lo que escuchamos ahora en verdad era un texto originalmente del mismo Tomás. Y todas esas adaptaciones se fueron dando, y como que todo se fue dando para que fuera cuajando. Fue como un poco mágico igual en ese sentido. Se dio solo, y con el Teo ahí estuvimos trabajando, y Richard obviamente pidiéndole la aprobación, si tampoco no había que pasarla a llevar tampoco, pero era para aportar a la obra. Así que los chiquillos quieren hablar también, igual como... Me gustaría escucharte, Catalina Rosas, con tu trabajo ahí. Bueno, si quieres nomás. Hola, oye, ya voy a hablar. Muchas gracias a toda la gente que está acá, a la que se fue también. Yo creo que fue todo un proceso, fue todo un desafío montar
todo, el conjunto, esto del online es algo que es nuevo para todos. Y nada, a mí en lo personal, que creo que es de donde puedo hablar, fue todo un desafío, debo decirlo. Interpreté a una carabinera que forma parte de una institución que en este momento ya todos lo sabemos, nefasta. Tengo mi opinión muy clara al respecto y claro, como hablaban los chicos recién, era un poco sacarse ese prejuicio, porque yo lo que le decía a los cabres era que yo no soy la que tiene que decidir qué tiene que pensar la gente, sino que la gente es la que lo tiene que hacer. Creo que por ahí fue mi camino y fue mi ayuda también para no prejuiciarlo como uno adrede lo hace, si al final uno tiene una opinión política respecto a todos los personajes que están acá, al Tomás Castillo, a la vendedora, a la primera dama, a animadores. Entonces, claro, y con esta carabinera también, pues entonces creo que desde ahí me sirvió un poco, fue como salirse de la cata y decir como ya, como cómo lo hago también para que la gente sea la que decida qué pensar respecto a esta historia, a lo que cuenta esta carabinera. Y fue todo un proceso, creo que todavía sigo en ese proceso de descubrir también. La historia de este personaje es mucho más extensa y como decía el Nico, como es un pedacito de lo que se podría ver, es todo un mundo también. Entonces, nada, eso, yo creo que seguimos en este proceso de saberlo, de descubrir quién es el personaje y nada, es complejo, pero vamos, eso. Y nada, muchas gracias al equipo también, a todos. Creo que esta pega no se hubiese podido realizar sin ninguna de las partes. Creo que todas las partes, lo que yo formé en esta carabinera está incluido las partes de toda la gente que está aquí, de todo el equipo. Totalmente, porque es un trabajo muy colectivo. Creo que eso fue muy bacán también en esta modalidad online de descubrir qué estábamos haciendo y cómo lo estamos haciendo también. Nadie sabía, al menos mi primera experiencia actuando de esta manera. Fue muy loco, por cierto. Así que nada, fue un proceso súper rico, nutritivo y muy colectivo. Y a propósito de lo que dices, Max González hace una pregunta que quizá va un poco para allá también. Quizá igual la pueden responderles chicas que no han hablado mucho. Y con esto ya vamos un poco cerrando, porque creo que es una pregunta amplia. Bueno, les felicita, Max, y pregunta, ¿creen que la pandemia que estamos viviendo nos ha mostrado el cómo nos hemos estado relacionando últimamente? En el día a día, quiero decir. Dicho aquello, ¿consideran que era inevitable adoptar nuevos formatos? Sí, yo creo que sí, sí, métanse nomás, pero yo creo que sí, es inevitable adoptar nuevos formatos porque tenemos hambre de hacer, po. Tenemos hambre de hacer, tenemos hambre de crear y este texto siento que es un poco inagotable, como que de hecho hasta el día de ayer seguíamos descubriendo cosas y siento que la puesta en la presencialidad se nos va a abrir un mundo gigante también. Así que yo creo que sí, uno se resiste al principio, dice, esto no es teatro, pero es raro porque igual uno siente los nervios del teatro antes de empezar, estábamos súper nerviosos. Entonces, yo creo que también nos invita a replantearnos cómo nos relacionamos con la gente, yendo de nuevo a eso que proponía Max. Sale esto que llama Dubati como del tecnovivio, y de cómo todo se reduce al aparato tecnológico y si no hubiera electricidad no nos estaríamos viendo. Entonces yo creo que saca a la luz un poco la necesidad de estar juntos, la necesidad de consumir cultura, o sea, quizás me voy un poco del tema, pero los dichos de la ministra de Cultura sobre que las necesidades de los ciudadanos no son la cultura. Y hoy día mismo se financió una película con 100 millones de pesos de aporte popular, por ejemplo. Entonces, y hay mucha gente acá que nos vino a ver,
y otra más gente en YouTube. Entonces, siento que la pandemia un poco está develando también nuestras necesidades que quizás no éramos tan conscientes que las teníamos. Eso. Hola, no les voy a vender pañuelo esta vez. Les quiero agradecer a todos por venir, por participar de esto, así que estoy muy contenta. Bueno, lo que decían de que formar esto, o sea, nuevos formatos del teatro, bueno, no sé, creo que el teatro Resistencia se tiene que parar las veces que necesite, así que, así de general y específica la respuesta, el teatro se para siempre. Y quería responderle a Álvaro una pregunta que dijo más arriba, como que cuáles fueron las indicaciones que nos daba el Nico o quizás entre nosotros mismos. Bueno, las indicaciones que decía el Nico y también nos aportaba Richard, que era más bien defender a estos personajes como estos personajes dicen lo que piensan y no piensan lo que dicen. Una frase muy utilizada por el señor Nicolás. Y bueno, defenderlos de la parte que nosotros encontramos que es muy importante decir esto, y por lo menos muy personal, esta obra está tratando de cómo nosotros los chilenos discriminamos a los extranjeros. Pero en mi personaje habla de cómo los mismos chilenos discriminan a los chilenos y te hacen sentir extranjero en tu propio país. Entonces, más bien fuimos tomando decisiones de quiénes son los más, no sé, discriminados a pesar de ser chilenos, aunque no debería ser discriminado nadie. Y eso, no sé qué más decir al respecto. Quizás muy general, pero para darles una idea. Eso. Y me gustaría Gracias añadir por algo. Ay, perdón. Me gustaría añadir algo que fue como un aprendizaje que me quedó mucho con este trabajo, como desde la dirección, que es confiar en el actor, en el diseñador, en la productora, o sea, en cada integrante. Y con Nicolás desde la dirección, o sea, para referirnos a los actores, yo muchas veces le conversaba el miedo de no ser pertinente, porque siento que es muy importante crear el espacio en que el actor se sienta como con la autoridad de trabajar y demostrar todas sus propuestas. Y bajo esa regla, como que con Nicolás siempre cuidamos espacio de permitir eso y de repente no ser tanto coartar esa libertad en direcciones tan específicas, y sí como dar a entender como el personaje, cómo funciona su internalidad para que el actor pueda decidir cómo poner su autoridad dentro de eso. Y eso también, no sé, sentí como desde todos lados, desde los músicos también, desde el diseño, que no sé qué pasa con este equipo, pero se configuró de una manera en la que uno confía en el otro integrante y que va a llegar con una pega que va a sumar y que va a aportar al trabajo. Y como generar esa atmósfera, siento que para mí al menos, desde la asistencia de dirección, fue lo más nutritivo de esta experiencia y va a seguir siendo. Sí, como en eso mismo. Richard, ¿voy a decir algo? Sí, iba a comentar como esto desde la pandemia, un poco como nos ha modificado, y siento también que nos ha demostrado, un momento dijimos, alguien creo que lo vi en Twitter, Facebook, no sé, diciendo, ¿para qué está preparado Chile? Como que no estaba preparado para un terremoto, no estaba preparado para esto, como que no, porque siempre cuando uno quiere hacer cambios, Chile nunca está preparado. En un momento la economía no está bien, ahora la pandemia. Y yo creo que con esto se ha dado cuenta mucho en que en las condiciones precarias en las que estamos, en cómo hay precariedad laboral, en cómo hay precariedad migrante. Claramente, bueno, yo soy migrante peruano, por eso escribí también esta obra, desde el punto de vista, desde lo que he escuchado, me han dicho, me han gritado, y eso que quería ponerlo ahí sobre el escenario. Y eso no, porque esto no, y es una necesidad, ¿no es cierto? Por eso también yo creo que Nicolás comenta lo de la ministra de Cultura, porque es gracias a estas cosas pensamos un poco, mira, hay que pensar más bien qué candidatos por quién vamos a votar, por quién no vamos a votar, qué es lo que está detrás de esa máscara, que no se evidencia, por ejemplo, los recursos de la televisión, los recursos
emocionales, los recursos que usa todos los medios audiovisuales, sobre todo de la televisión, ¿no? Que para afectarnos y hacernos pensar de cierta manera, cómo seleccionan la imagen, el loop que hay en una noticia, por ejemplo, te hablan sobre un choque o sobre un robo, y ponen el video y es un loop, es un loop, es un loop, es un loop, y eso te va generando la idea también en la cabeza, se te va integrando la idea de que hay violencia, hay delincuencia, los migrantes son así. Entonces todo eso hay que evidenciarlo, y creo que, bueno, la cultura claramente, por algo estamos acá como artistas también haciendo esto, porque creemos en eso, creemos en que podemos mover ahí, poner una semillita en la mente de las personas, gente común y normal, que diga, esto puede ser distinto, y estamos de hecho en una época para la Constitución en donde puede ser distinto, en donde Chile puede ser distinto. Eso quería también como a modo de cierre también con lo que habían comentado último. Gracias. Yo quería responderle a Elena también, que preguntó por qué elegimos ese video de los Pacos al principio. No me la voy a dar de intelectual ni nada, yo soy bien sincero y debo decir de que no tiene gran carga teórica la elección. Lo que hicimos fue que dijimos, esto queremos que sea una franja presidencial. Entonces la franja presidencial por lo general corta un programa que ya está sucediendo. Y el canal de televisión más visto ahora es el Mega. Y nos llamó la atención este personaje, porque empezamos a buscar escenas o capítulos de teleseries del Mega, y nos llamó la atención porque es un carabinero, que es muy querido, que en los comentarios de YouTube decía el único Paco bueno con su compañero, y aparte es mapuche. Entonces también se mezclaba mucho con lo que había pasado, con lo controversial que pasó hace poco, el carabinero mapuche asesinado. Entonces como que esas contradicciones es lo que nosotros estamos buscando, esas cosas que no son que te dejan un poco desorientado, como que te obligan a tener un tercer tiempo después de la obra para pensarlo, que de hecho como que lo hicimos un poco por intuición, pero al final sabíamos que estaba aportando al contenido de la obra. Eso para responderle. Y en cuanto a la dirección de los actores, apañar a lo que dice el Teo, nosotros, bueno, yo personalmente estoy en este año, un cuarto año en la Finis, egresando con Bosco Cayo, y uno de los grandes aprendizajes de su filosofía teatral es lo colaborativo. Y un poco quise apostar por eso, porque esta es la primera vez que estamos dirigiendo, que Teo está asistiendo, es la primera vez para muchos. Entonces, lo que más tenía a la mano, lo que más tenía como referente era él, y apostamos por eso. Y todos nos íbamos opinando de los personajes, íbamos hablando, se presentaron los chiquillos como personajes, hicieron su historial, analizábamos las escenas juntos, y eso fue súper rico. Ese primer semestre que fue mucho de estudio, porque hay que tener estudio para hablar igual de esto, hay que estudiarlo para formarse una opinión. Y jugar con los cabros, y que sea una actuación entretenida, hay controversia en cuanto a si el teatro debe ser entretenido o no. Para mí personalmente sí, para mí el teatro es para la señora que vende el pan, como decía Andrés Pérez, para la persona que no entiende nada de teatro, como la persona más estudiosa del teatro, y un poco ambicioso, pero un poco esa es lo que me tira desde la dirección también, como llevar algo que la gente también tenga un buen momento viéndolo, aunque sea terrible o no. Eso. Que oye, Nico, creo que esa articulación que sí se nota y creo que se va a seguir notando. Quiero seguir viendo esto, ojalá llegue una presencialidad. La otra vez estaba viendo un conversatorio en torno a la posverdad igual, de las fake news, y este filósofo decía que lo mediático y lo político son un mismo dispositivo. Y creo que con esta obra, más todavía con este formato tecnológico, creo que se potencia mucho más eso. Y creo que van por su buen camino. Muchísimas gracias por todo su trabajo. Muchas gracias también a esto de En Breve, por lo que están haciendo, por esta oportunidad. Así que eso, gracias también a quienes estuvieron aquí viendo esta obra. Ahí le dicen aguante el cabres. Así que eso, mucha fuerza, abrazos, y yo por lo menos me despido. No sé si En Breve quiere decir algo. Sí, Nico, yo quería aprovechar primero también como felicitar al equipo del candidato, hermoso su trabajo, desde todas las aristas, como lo han mencionado,
Y también como que quería hacer la invitación a la gente de YouTube y también a todos ustedes, porque esto se enmarca dentro de las muestras de proceso de las 4 obras seleccionadas en esta convocatoria. Y quedan 2 obras más que nos acompañarán, que es el próximo viernes con la obra Marimacho y el viernes siguiente con Santiago ya no tiene palomas. Entonces, dejarles a todos muy invitados para esas 2 muestras de proceso que van a ocurrir. Así que atentos ahí a las redes sociales, a todo lo que la virtualidad nos entrega. Y eso, pues, felicitarles a todos. Un abrazo a la distancia, que estén bien. Eso. Maravilloso. Abrazos, chiques, cuídense mucho, gracias por todo esto y sigan más. Muchas gracias. Al público que va a estar aquí. Felicitaciones. Cuídense mucho. Gracias. Un aplauso. Felicitaciones.